Señor Henry. Buenas noches, Paola, adelante, por favor. Buenas noches, doctores. Hoy día, continuando con el diplomado especializado en violencia familiar, feminicidio y trata de personas, tenemos programado la 8ª sesión con el tema de políticas públicas contra la violencia de género. Y contamos con la presencia de la doctora Natania Sánchez Chiva. Adelante, doctora, para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctora Sánchez. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y vamos a dar esta última sesión que tiene que ver con las políticas públicas respecto a la violencia de género. No sé si me puedes dar el acceso a poder compartir la pantalla, por favor. Ya está, doctora, buenas noches, ya está compartida. Sí. Ok, no. Disculpen que no puedo visualizar, compartir la pantalla. Ok. Listo, entonces vamos a dar inicio a esta sesión, como ya nos habían indicado, sobre las políticas públicas respecto a la violencia de género en el Perú. Pero antes de poder partir de las políticas en sí que ya están implementadas, que ya han sido implementadas en el Perú, porque ya tenemos políticas públicas respecto a la equidad de género y contra la violencia de la familia, debemos de decir qué es una política pública. Y en general se puede establecer distintas premisas en cuanto a una política pública. Nos indica que la política pública va a ser un proceso de acciones que configura el proceso de todos los procesos. ¿Por qué nos indican que es el proceso de todos los procesos? Porque dentro de las políticas públicas van a haber procesos más pequeños que van a hacer que se dé o dé lugar a la política pública en sí. Luego también nos va a decir que es una construcción analítica y se construye a través de la conexión de ámbitos, de problemas, necesidades y oportunidades de un lado y acciones que derivan de la instancia de gobierno. Es decir, que es la construcción de la problemática y las acciones que va a hacer el gobierno para poder solucionar esa problemática. Nos dice también que una política pública, como su nombre mismo lo dice, es pública, por tanto no va a ser privada, y por ende la que lo va a ejecutar siempre va a ser el Estado, nunca parte de cero, sino que siempre va a heredar acciones o inacciones del pasado. No se puede considerar ajeno a la influencia de otras políticas que ya se hayan dado. Una política pública es un conjunto de lineamientos conceptuales que rigen la acción de los organismos del Estado y de la sociedad civil frente a un área de interés. En este caso, el área de interés, ¿cuál es? Es la violencia contra la mujer o la equiparidad o la igualdad de género. ¿No? En este caso en específico. Toda política pública es un conjunto de decisiones que se traducen en acciones estratégicas, seleccionadas dentro de un conjunto de alternativas conforme a una jerarquía de valores, preferencia de los interesados. Entonces, estas políticas públicas siempre van a ser este conjunto de decisiones que van a tomar el Ejecutivo con toda la gama que los van a, con toda esta gama estratégica interdisciplinaria que lo van a ejecutar. Las políticas públicas son las opciones de modelos o formas de organización de las relaciones económicas, sociales, que a través del tiempo han elegido cada una de las sociedades. Estas pueden ser normas específicas, bloques normativas o acciones que adopta el Ejecutivo. También nos dice que se va a formar, como acabamos de indicar, a través del tiempo. Las políticas públicas nunca van a estar independientes, nunca van a ser independientes, sino que siempre van a ir sujetas a otras políticas públicas que ya han habido en el tiempo. Y va a responder a dos cosas, ¿no? ¿Cómo y en qué? ¿Cómo es que se ejecutó y en qué tiempo se ejecutó? Estas medidas responden a valores preponderantes
y a consensos sociales de una etapa definida de la evolución de una sociedad que refleja realidades de cada una de ellas en un determinado momento. Por ello, lo que se define como política pública en una etapa puede dejar de ser prioritaria en otra. Como estamos indicando, las políticas públicas van relacionadas al tiempo y a la sociedad. Entonces, si de aquí a 50 años analizamos, o mejor dicho, si ahora analizamos una política pública que se tomó hace 50 años, tal vez va a ser una política desfasada, una política que nosotros digamos que ahora no tiene nada que ver porque la realidad de la sociedad ha cambiado. Entonces la política pública va a ir siempre de la mano con la realidad de la sociedad y las necesidades que tenga esa sociedad. Las políticas públicas van a tener características. Va a tener primero que tener un contenido, luego un programa, esto es una estructura, va a tener que ser cómo es que se van a orientar cada uno de sus planes. La orientación normativa, es decir, que apunta a solucionar de cierta forma un determinado problema dentro de un marco referente valórico, un factor de coerción, y este factor de coerción lo va a ejercer el Estado, ya que esa es la capacidad impositiva que tiene el Estado, y es por eso que las políticas públicas siempre lo va a tener que ejecutar el Estado. Y también va a tener que tener una competencia social, es decir, que los que implantan estas políticas públicas van a tener que analizar la sociedad en la que están viviendo para poder decidir que esa política pública a qué sector va a afectar, ¿no? O bajo qué sector, o a qué persona, o a qué sociedad, o a qué grupo de individuos va a estar dirigido. El ciclo de las políticas públicas. Las políticas públicas en su desarrollo atraviesan varias etapas que configuran un ciclo. La noción de ciclo ayuda a analizar las políticas, pero la realidad de algunas de ellas no se ajustan necesariamente a un esquema determinado. Las fases de ciclo son interdependientes, por lo que el replanteamiento de cualquiera de ellas afecta a la siguiente. El ciclo, como cualquier sistema, se cierra con un proceso de retroalimentación. Las políticas públicas no se extinguen con la evaluación de los resultados, sino que esta puede dar lugar a una nueva definición de problema que inició el ciclo. Existen diversos enfoques que buscan explicar el proceso de formación e implementación de las políticas públicas, y uno de los principales enfoques es el enfoque de Guy-Peters de 1996, que nos da todo un gráfico de cómo es que las políticas públicas van circulando y no tienen un fin, sino que esta, después de la evaluación, genera una nueva problemática y entonces van siendo interdependientes cada una de ellas. Aquí vemos el ciclo de las políticas públicas, que primero comienza con una planificación. Para poder llegar a la implementación de la política pública se debe haber una gestión sostenible de los recursos, es decir, yo debo de analizar qué es lo que voy a necesitar para poder implementarla, cuáles van a ser mis recursos, bajo qué gobierno va a ir, bajo un gobierno local, un gobierno regional, un gobierno municipal, bajo todo el gobierno nacional, es decir, cómo es que yo voy a gestionar todo eso, ¿no? Luego, para poder implementarlo, tiene que haber un análisis dentro de la gestión, y en la evaluación, que supuestamente sería como que el fin de esta política pública, aquí se va a ver en qué más puedo mejorar. Ok, ya implementé esto, pero ¿cómo puedo hacer que esta política pública pueda ser mejor o pueda ser más efectiva? Y en este mejoramiento voy a replantear esta política pública. Por eso que dice que las políticas públicas en realidad no tienen un cierre o no tienen un fin, porque es la creación de la mejora continua de esta política. Y ya más adelante vamos a ver cómo en el ámbito nacional también se han creado distintas políticas que día a día han ido mejorando. Pero para poder saber o para poder crear una política pública, lo primero es que tengo que saber cuál es el problema público, la problemática pública que va a abarcar a qué grupo de personas y cómo voy a poder salir o cómo voy a poder darle frente a eso, ¿no? Entonces, hablando en específico sobre la violencia contra la mujer, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha indicado que el problema público aquí no es la violencia en sí,
no es los hombres, ¿no? Sino que es la discriminación estructural contra la mujer. Eso es lo que ha indicado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es decir, después de haber analizado, no es que haya un machismo institucional, no, sino que hay una discriminación estructural. Eso es lo que más o menos nos van a indicar. ¿Y cuáles son los efectos de que hay este problema, esta discriminación estructural contra la mujer? Los efectos es la vulneración de los derechos de una vida libre de violencia, la vulneración de los derechos de la salud sexual y reproductiva, vulneración del derecho al acceso y participación de las mujeres en espacios de tomas de decisiones, en espacios políticos más que todo, vulneración de los derechos económicos y sociales. Esos son los efectos de este problema, de esta problemática, ¿no? Que es la discriminación estructural de la mujer. ¿Y cuáles serían las causas? Es decir, ¿por qué se ha dado este problema? Y nos mencionan tres causas. Una de las causas es porque las normas y cultura institucional refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de la mujer. Otro es que los patrones socioculturales son discriminatorios y privilegian lo masculino sobre lo femenino. Y el último de las causas es que la asignación desigual de los roles entre el hombre y la mujer es que producen esta discriminación estructural. Eso nos ha planteado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero a raíz de esta sesión, a lo largo de esta sesión vamos a ver si realmente hay una discriminación estructural en contra de la mujer y si realmente esta política pública llega a consolidarse como debería de ser y llega a ser favorable para la mujer y para las poblaciones vulnerables. También nos indican que hay una tolerancia hacia la violencia, una tolerancia social, y es por eso que esta discriminación cada vez se vuelve más fuerte. ¿Y por qué nos dicen que hay una tolerancia? Según el 55.7% de las personas entrevistadas, que eran personas de 18 años para arriba, refirió que están de acuerdo con esta frase que dice: el amor y la paciencia de la mujer tarde o temprano hará que su esposo o pareja deje de ser violento. Es decir, ahí se están dando cuenta que hay una tolerancia hacia la violencia y que esa tolerancia está socialmente, está visto como algo normal, ¿no? Luego también nos dicen que el 43.8% concordaban que esta afirmación en la que dice una mujer que se viste provocativamente está buscando que la acose sexualmente era cierta, ¿no? El 43.8% de la población. En este caso no nos dicen si es solamente mujeres o solamente varones, pero sí nos dicen que es entre mujeres y varones mayores de 18 años, que piensan que esta frase es que sí tiene, esta afirmación sí tiene algo que ver con la realidad. También nos dice que el 28.8% estén a favor de esta expresión que dice: el varón es violento por naturaleza y por eso no puede cambiar su conducta. El 20.6% apoya la frase: el varón cela a su esposa o pareja porque así le demuestra que la ama. Se dan cuenta que a través de estas frases o a través de esas afirmaciones, muchas veces hemos dejado que haya una tolerancia tal vez inactiva, ¿no? O indirecta sobre la violencia en contra de la mujer. Porque cuando tú le preguntas a una persona si está de acuerdo con que su pareja le pegue o que está de acuerdo con que un hombre le pegue a una mujer, ellos se van a decir definitivamente no, ¿no? No, nada que ver, yo no estoy de acuerdo con eso, el varón que pega a una mujer es de lo peor, pero sin embargo, vemos que eso es de manera directa, pero de manera indirecta, socialmente es tolerado porque todavía siguen existiendo estas clases de afirmaciones, estas clases de frases que las personas lo ven de lo más normal, ¿no? Y la que he escuchado de verdad en demasía es la que dice: el varón cela a su esposa o pareja porque así le demuestra que lo ama, y también que las mujeres que se visten provocativamente buscan que la acosen sexualmente. Entonces, sí se ha visto reflejado y sí hasta el día de hoy puedo decir que veo reflejado esa, esa tolerancia a la violencia, ¿no? De manera indirecta.
y eso hace que haya un efecto, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hace que tengan efectos de discriminación estructural en contra de la mujer. Y esto vulnera los derechos de la vida y la libertad en cuanto al acoso en los espacios públicos, el acoso callejero, como así lo llaman, el acoso político, el hostigamiento sexual, la violencia física, psicológica y sexual. Es más, hace algunos años el hostigamiento, el acoso callejero, o el acoso en espacios públicos ni siquiera era sancionado. El día de hoy, gracias a las políticas que se han creado, sí es sancionado y es tomado como algo malo, porque anteriormente no se tomaba, es decir, no se tomaba la conciencia de que eso estaba mal, de que silbar o decirle algo a una mujer respecto a su cuerpo estaba mal, ¿no? Estabas atentando contra su libertad. Luego también vemos la vulneración de los derechos de la salud sexual y reproductiva, que es la capacidad de reducir, de decidir sobre su salud y también el acceso a esta, ¿no? Y aquí habla sobre los embarazos adolescentes porque hay una tasa altísima de embarazos adolescentes y muchos de esos embarazos no son consentidos, es decir, no es que el adolescente mayor de 14 años haya decidido tener relaciones sexuales bajo su consentimiento, sino que ha sido bajo coerción, ¿no? Estamos hablando de violación. Vulneración de los derechos de acceso a la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Hay una muy baja participación en los cargos de elecciones populares y hay una limitada participación en las organizaciones políticas a nivel de los cargos de directorio y una limitada participación en los sectores públicos y sectores privados formales. La vulneración de los derechos económicos y sociales, hay una desigualdad en la educación, y esta desigualdad en la educación se va a ver más que todo, no en Lima, en la capital, sino que esta desigualdad de la educación se ve en las zonas rurales, donde la mujer deja de estudiar, ni siquiera termina su primaria, ni siquiera termina la secundaria, para convertirse en madre, ¿no? Porque en algunas zonas del Perú aún hay muchas madres adolescentes y que sus padres están de acuerdo con eso, con que tengan hijos o se casen a los 16 años, a los 17 años, y es algo que desde ya, con estas políticas públicas, se quiere desarraigar, ¿no? Desde lo más profundo, es decir, que esos embarazos adolescentes o esa desigualdad en la educación, como eres mujer, entonces y vas a estar dedicada a la casa, no tienes por qué estudiar o tener una educación superior, entonces te quedas o en primaria o en secundaria, mientras que tú, como eres varón, y vas a tener que sostener a tu familia, entonces sí tienes que estudiar, por tanto te doy una educación mejor a ti, ¿no? Entonces esas son las desigualdades educativas, que tal vez no lo vemos en Lima metropolitana, en la capital, así de una manera clara, tal vez, en muchos casos no se ven de manera clara, pero sí al interior del Perú, ¿no? Y como sabemos, las políticas públicas, justo estas políticas públicas son a nivel nacional, es decir, que desean erradicar este tipo de condiciones, no solamente de Lima metropolitano, de la capital, que es donde nosotros vivimos, sino que se desea erradicar este tipo de comportamientos o esta desigualdad desde el interior del país. Como les decía, la mayor brecha en el ámbito rural es en cuanto a las mujeres, porque el 53% de las mujeres no culminan su educación secundaria. El 56% nos indican que hay un ingreso respecto del varón, es decir, del hombre, y el 96% de las mujeres en el sector rural trabajan de manera informal, el 96%, es decir, que no están bajo planilla, que no están en el sector rural, nuevamente, ¿no? Que no están bajo planilla, que no están bajo una empresa, una entidad que le pueda dar seguro, que le pueda dar todos los beneficios, sino que trabajan de manera informal, y es el 97%, y el hombre es un 76% nada más. Entonces, dentro de las políticas públicas que el Estado peruano ha creado, hay una política pública que recién se ha dado en el 2019, que es una política nacional. Lo que busca es crear efectos positivos dentro de o a largo plazo, hasta el 2030.
¿no? Y cuáles son esos efectos que quiero, cuáles son esos objetivos que esta política pública quiere abarcar. Son las brechas de los ingresos, las brechas salariales, también la disminución de los embarazos de adolescentes, el enfoque de género en todos los ministerios y en los gobiernos regionales, la participación política de las mujeres, la reducción de las tasas de violencia familiar y la tolerancia social en cuanto a la violencia que pueda ser una disminución total, ¿no? Objetivos prioritarios. Tenemos 4 objetivos. El primero es reducir la violencia hacia la mujer. El segundo es garantizar el ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva de la mujer. El tercero es garantizar, ¿y por qué indican de salud sexual y reproductiva de la mujer? Aquí, a mi parecer, tendrían que ser bastante precisos, ¿no? Un poco más precisos con respecto a los derechos de salud sexual y reproductiva de la mujer. ¿Qué es lo que se entiende por salud sexual y reproductiva de la mujer? Porque cuando hablamos de salud, es algo que te va a sumar, ¿cierto? No es algo que te va a restar. Entonces, cuando hablamos de salud reproductiva, sexual y reproductiva, es, por ejemplo, el acceso a los anticonceptivos gratuitos por parte del Estado, el acceso a un plan o una planificación familiar, el acceso a que puedas tener todos tus controles o tus chequeos si es que estás embarazada, ¿no? Igual de manera gratuita, de manera continua, de manera adecuada, darte las vitaminas necesarias, no sé, los suplementos que necesites y todo lo demás, pero también el que si es necesario que el hombre o la mujer indiquen que quieren ser el hombre la vasectomía o la mujer en este caso que quiera hacerse que quiera ligarse las trompas, que ellas tengan plena facultad para poder hacerlo, ya que es parte de su cuerpo y ellos son los que deben de decidir dentro de su cuerpo. Pero tenemos que decir hasta dónde abarca ese derecho a la salud sexual y a la salud reproductiva, porque si hablamos del aborto, ¿sería un derecho al que las mujeres o los hombres en este caso, porque esa es una política para igualar, para igualar la condición entre el hombre y la mujer? Entonces, si decimos o si hablamos sobre la salud reproductiva o sexual, ¿hasta dónde abarcaría la salud reproductiva y mi salud sexual? ¿Hasta dónde? ¿El aborto sería parte de un derecho? ¿El aborto tendría que ser visto desde la perspectiva de un derecho hacia la mujer? Y eso es lo que muchas veces, como se deja tan libre y se habla de maneras tan generales, lo viene a tratar no el derecho nacional, sino el derecho internacional. Y ahí es cuando la soberanía de nuestros derechos, disculpe, la soberanía del derecho nacional se ve afectada. Cuando un tratado internacional, como habla de derechos humanos, puede regir en cuanto a la legislación del derecho nacional. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado, porque si bien todas, como en la clase pasada les indiqué, todas estas implementaciones que se han hecho a favor de la mujer, a favor de la igualdad de género, a favor del enfoque de género, si bien son muy buenas, sí, pero hay que ver y hay que tratarlas con pinzas y con lupas, porque estas también se pueden degenerar y pueden causar afectaciones. Comenzamos a proteger de un lado a una persona, pero del otro lado dejamos en desprotección a la otra persona, en este caso al no nacido, que nuestra Constitución y nuestro Código Civil lo reconoce como sujeto de derecho, ¿no? Entonces, ahí siempre tenemos que analizar estas políticas porque sabemos que estas políticas no vienen de un sentir nacional, sino que son imposiciones dadas de un tratado internacional que tiene mucho que ver con los derechos humanos y más adelante lo vamos a ver. Luego nos dice que otro objetivo prioritario es garantizar el acceso y participación de las mujeres en los espacios de las tomas de decisión, garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres, y estos buscan atacar los efectos de la discriminación estructural. Dentro del marco internacional, dentro de las políticas públicas tenemos mucho marco internacional respecto a esto y es algo que hemos venido hablando durante todas estas sesiones. El primero es el convenio sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, en donde los estados tienen que tomar las medidas específicas para rebatir la discriminación y garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no?
que tengan las mismas condiciones, tanto el varón como la mujer. El derecho a votar en todas las elecciones y la participación en las formulaciones de las políticas gubernamentales, a ocupar un cargo público, la participación de las organizaciones no gubernamentales que se ocupe de la vida pública y política del país. También tenemos la Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, y aquí acuerdan que la mujer y los logros de igualdad entre la mujer y el hombre son una cuestión de derechos humanos. Aquí vemos como primer ítem que todo lo que es igualdad de género, igualdad entre el hombre y la mujer, ¿qué es? Abarca derechos humanos. Y como habíamos estudiado en la clase antepasada, dentro de nuestra pirámide de Kelsen decía que la máxima norma dentro del país es la Constitución, y que nadie podía ir en contra de la Constitución. Pero, según el Tribunal Constitucional y los tratados que habíamos firmado, cuando son normas internacionales que hablan sobre derechos humanos, estas pueden ir en contra de la Constitución y nosotros, como estados tratantes, como estados suscritos, estamos obligados a ¿qué? A añadirlas. Entonces, ahí, cuáles son los derechos que realmente son derechos humanos, cuáles son los derechos que no abarcan derechos humanos, ¿quién es el único que lo da? La Corte Internacional de los Derechos Humanos. Y entonces, cada vez que haya algo relacionado a derechos humanos, así vaya en contra de la Constitución, que vamos a tener que hacer como estados tratantes, vamos a tener que implementarlo de la mejor manera. La Convención Internacional para Prevenir, Erradicar y Eliminar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará, que es la que hemos tratado mucho a lo largo de esta sesión, en la cual afirma que la violencia contra la mujer constituye una violencia contra los derechos humanos. Entonces, como es contra los derechos humanos, todos los tratados y todos los convenios y todas las recomendaciones que la Corte Internacional haga al respecto, el Estado tiene que cumplirlas, no si quiere, no si puede, sino que son de obligatorio cumplimiento. Y entonces, ahí estaríamos, y eso es lo que tenemos que estar alertas, porque ahí estaríamos atentando tal vez, se podría decir, lo dejo para que ustedes lo puedan analizar tal vez, contra la soberanía de un país, porque un país es soberano y por eso tiene su constitución, que es su norma magna, es su norma la más alta de todas y que nada puede ir en contra de eso. Pero si a mí me dicen que un ente internacional puede ir en contra de lo que yo estoy planteando, entonces estaría atentando frontalmente ¿a qué? A mi soberanía como país. Pero con todo lo de la globalización, con toda esta corriente globalista en la que estamos, que es lo que nos dicen, como son derechos humanos, son algo que todos los países tienen que respetar. Por ende, tú estás obligado, país, a hacerlo, a ejecutarlo, ¿no? Como les decía, aquí aparece por primera vez que la violencia contra la mujer constituye una violencia contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a una mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. También nos dice que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, gozo, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Derecho, respeto a la vida, a la integridad física, psíquica, moral, a la libertad, seguridad personal y dignidad. La Declaración de Milenio, que fue en el 2000, en el objetivo 3 dice promover la igualdad entre género y la autonomía de la mujer. Se plantea que en el 2015 se elimine toda la disparidad de género y que pueda haber en la educación, que toda la disparidad de género que pueda haber en la educación primaria, secundaria y en todos los niveles educativos. También tenemos acuerdos nacionales que refuerzan estas políticas públicas, que es el Acuerdo Nacional del 2000, también la Constitución Política, en el título 1, sobre los derechos humanos de las personas, que señala que todas y todos tenemos derecho a la vida, identidad, integridad, libre desarrollo, bienestar. Asimismo, a la igualdad ante la ley, nadie puede ser discriminado o discriminada por su origen, sexo, condición económica, idioma, opinión, religión u otra índole. También tenemos la Ley Orgánica regionales número 27867, que considera 3 principios que los vamos a ver a continuación.
Dentro de nuestra normativa, ya aterrizando más en nuestro extracto nacional, vemos la ley 28986, que es la ley de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, que se da en el 2007. Luego también vemos el Plan Nacional de Igualdad de Género. Por eso que le digo que estas normas no es de ahora, ¿no? Sino que vienen ya desde hace mucho, desde 1979, que fue el primer convenio internacional, y luego el Perú ha ido implementando bajo distintas normativas estas recomendaciones. El Plan Nacional de Igualdad de Género, que viene del 2012 al 2017, mediante el decreto Supremo 004-2012 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y luego también tenemos que este culminó en el 2017. En el 2018 se da el decreto Supremo 057 de la PCM, que nos habla sobre las políticas generales de gobierno hasta el 2021 y también plantea un plan estratégico de política pública nacional para la implementación del enfoque de género. Se da en el 2018 el decreto Supremo 029-2018 PCM, que aprueba el reglamento sobre las políticas nacionales. Y bueno, hace poquito, en el 2019, el decreto Supremo 008, que son las políticas nacionales de igualdad de género. Y estas políticas ya no abarcan solamente de manera regional, como vimos al principio, o de manera local, sino que ya abarca, abarca todo, ¿no? De manera nacional, no solamente la regional. La Ley de Igualdad de Oportunidades entre el hombre y la mujer, que fue propugnada en el 2007, no dice que esta ley va a garantizar en el marco normativo institucional de las políticas públicas en el ámbito nacional, regional y local para que el hombre y la mujer ejerzan sus derechos a la igualdad, a la dignidad, al libre desarrollo, al bienestar, a la autonomía, impidiendo en todas las esferas de su vida pública y privada la discriminación, y propone la igualdad. ¿Cuál es el rol del Estado frente a esta ley? Y es el de promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que eso es, creo que lo que todos apuntamos, a adoptar medidas que permiten remover los obstáculos que impidan el ejercicio de su pleno derecho, adoptar medidas positivas para acelerar los procesos de igualdad, incorporar y promover el lenguaje inclusivo en toda la comunidad escrita y documentada y la documentación oficial. Y justamente aquí quería un momento parar, ¿no? ¿Cuál era el rol del Estado? Estamos hablando desde 2007, ¿no? Incorporar, promover el lenguaje inclusivo en toda la comunicación escrita y documentación oficial. ¿Se ha dado? No se ha dado. Pero así como nos hablaban sobre los derechos sexuales y reproductivos y nos dejaban una libre discrecionalidad para poder evaluar qué es lo que entendíamos nosotros por derechos sexuales y reproductivos, aquí hacen lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por lenguaje inclusivo? Es un lenguaje que no excluye, obviamente, pero ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo, entonces, ¿en qué ámbito se deberá de regular? ¿Cuándo estamos frente a un lenguaje inclusivo? Cuando estamos frente a un lenguaje que no es inclusivo. El lenguaje inclusivo será el lenguaje de braille, el lenguaje inclusivo será el lenguaje cambiando la letra A por la letra E, el lenguaje inclusivo, y esas generalidades son las que muchas veces dificultan el plan en acción, o muchas veces transforman la política pública que va destinada a un ámbito, la transforman y la deforman. Entonces, por eso que es importante que dentro de una política pública se tenga claro estos tipos de generalidades, estos tipos de conceptos, y si no se tienen claro, conceptualizarlos, para que cuando realmente se tenga que poner en acción estos planes, se puedan ejecutar de la mejor manera. Entonces, hace poco, no sé si ustedes han estado al tanto de las sentencias que sacan la Corte Suprema de Argentina. Ellos han incorporado esto, han incorporado y están promoviendo el lenguaje inclusivo, porque ellos también están actuando con un enfoque o una
ideología de género dentro de todas sus políticas y dentro de todo el aparato estatal. ¿Y qué es lo que indican? Dentro de las sentencias utilizan o cambian la A por la E. Y entonces eso es un lenguaje inclusivo para ellos. Entonces, si nosotros nos guiamos de países que están alrededor, que son países hermanos, entonces tendríamos que utilizar ese bagaje que ya hay ahí para que nosotros podamos indicar que eso entendemos que es el lenguaje inclusivo, o realmente a qué nos estamos basando por lenguaje inclusivo dentro de la documentación oficial, tal vez lenguaje en braille, tal vez en las páginas de transparencia de todas las instituciones públicas, haya documentos que puedan estar al alcance de toda la población, de población que sufre discapacidad, de población que sufre tal vez algún tipo de alteración mental y que la pueda entender. Entonces, ¿a qué tipo de lenguaje realmente estamos refiriéndonos, ¿no? Y eso es algo que se debe de abarcar, que se debe de comprender, y es algo que se debe de conceptualizar para que estas políticas se puedan dar de la mejor manera. Porque esto justamente, hablar del lenguaje inclusivo, también lo menciona en la nueva implementación de la currícula que dan para los niños, niñas y adolescentes dentro de los colegios. Entonces, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, nuevamente les planteo, ¿no? ¿A qué se refiere el Estado con eso? ¿Estamos de acuerdo como ciudadanos? ¿Estas políticas públicas realmente están representando lo que en primer lugar necesitábamos, que era equiparar al hombre con la mujer, o qué cosa está representando al final, ¿no? ¿Qué hegemonía estamos trazando con estas políticas públicas? Otra de las leyes que tenemos también es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que es la ley que ya hemos estado analizando, que tiene como objeto prevenir, erradicar, sancionar todo tipo de violencia producida en el ámbito público o privado contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar, especialmente con las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o personas con discapacidad. Se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación de daños causados. Y se dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de los derechos. Vamos a ver entonces que la Política Nacional de Igualdad de Género es un avance fundamental. Sí, sí lo es un avance fundamental, porque gracias a esta política de igualdad de género hemos podido crear, o se han podido dar, normas que ayuden a la prevención y a la sanción de la violencia contra la mujer, a equiparar también al hombre y a la mujer en una misma categoría, y aquí vamos a analizar, ¿no? El problema público es la discriminación estructural de la mujer afrontada en su diversidad. ¿Es realmente este es un problema público, la discriminación estructural de la mujer? ¿Sigue existiendo una discriminación estructural en la mujer? ¿O cuál sería o cuáles serían los problemas públicos que estaríamos atravesando? Recordemos que para que una política pública pueda ser efectiva y pueda cumplir con todos los efectos que quiera, primero tenemos que plantear bien la problemática, y segundo, las alternativas de soluciones también tienen que ser planteadas adecuadamente, porque si nosotros pensamos que la solución a toda la violencia o a toda la discriminación contra la mujer es el enfoque de género, y que el enfoque de género es la panacea de todo, y solamente vamos a dirigirnos a eso, vamos a ver si realmente dan los resultados que deseamos. Pero si analizando tal vez a nuestros países vecinos que están más adelantados en esto, y vemos si el enfoque de género como política pública ha sido o es la panacea o es la respuesta ante esta problemática, tendríamos que analizar los niveles de violencia, si han bajado o no han bajado, los niveles de feminicidio, si han bajado o no han bajado, los niveles de accesibilidad de las mujeres a la política, a un puesto dentro del gobierno, a las remuneraciones salariales. Es decir, todo eso es un análisis que se debe hacer, y no solamente debe ser implementar una recomendación internacional.
porque sí, ¿no? Sino que se debe de analizar exactamente si es que eso está ayudándonos, está haciendo que las cifras disminuyan, o estamos aumentando las cifras de feminicidio, aumentando las cifras de violencia, aumentando las cifras de suicidios de niños y niñas adolescentes, entonces aumentando las cifras de embarazos adolescentes, a pesar de que estamos implementando una política pública que supuestamente es la solución a nuestro problema, ¿no? Entonces tendríamos que ver y analizar eso, ¿no? Los países que están alrededor, que ya lo han implementado, que es Argentina, que es Costa Rica, que es Colombia, ya han implementado eso, y México también ya lo ha implementado. Entonces, ¿cómo les está yendo? ¿Hay una disminución dentro de sus porcentajes de violencia, dentro de sus porcentajes de feminicidio, o más bien hay un aumento, ¿no? Y si no es así, si no hay una disminución, es que en realidad la solución al problema que estoy planteando es o ineficiente o no es la solución adecuada, ¿no? Y eso es lo que espero que al final de esta sesión cada uno de nosotros podamos analizar si realmente este enfoque de género es la solución, es la panacea de toda esta violencia, o tal vez hay otros tipos de soluciones que no nos estamos enfocando, a los cuales el Estado no le está haciendo, eh, no le está dando la prioridad, tal vez por estar cegados y estar solamente centralizados en algo que nos ha indicado que así se debe de hacer internacionalmente. ¿Por qué trabajar con políticas de igualdad de oportunidades con equidad de género? Las observaciones que hago, voy a hacer una salvedad en esto, no es que yo esté en desacuerdo con las políticas de igualdad de oportunidades o equidad de género, porque como les he indicado, estas nos han ayudado a tener normas que hasta ahora son muy buenas, ¿no? Nos ayudan, pero también tenemos que tener un ojo crítico, ¿no? Porque no todo lo que nos mandan los entes internacionales tal vez puede ser bueno para nuestro país, no todo lo que nos mandan los entes internacionales puede ser adecuado para la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, siguiendo, ¿por qué trabajar con política de igualdad de oportunidades con equidad de género? El enfoque de género como parte de las políticas públicas en la acción gubernamental cobra importancia debido a que hay una persistencia en la desigualdad de los géneros y el acceso a la distribución de los recursos materiales, sociales y simbólicos en nuestra sociedad. Es una condición necesaria para el logro de un modelo de desarrollo que potencie la ciudadanía, la integración social y económica tanto para el hombre como para la mujer. Es sumamente importante que siempre se mencione al hombre y a la mujer, porque lo que se quiere es equiparar al hombre y a la mujer, no es poner en una mayor posición al hombre y en una menor posición a la mujer, o poner en una mayor posición a la mujer y no al hombre. No, lo que se quiere con las políticas es la equidad. Cuando dejamos de actuar con equidad, ya sea para el lado del hombre o para el lado de la mujer, es que esas políticas ya no están tomando las acciones que deberían, y esas políticas se están transformando a tal vez placeres o a tal vez pensamientos únicos, pensamientos de minorías que lo que hacen es transformar estas políticas públicas y que no van a ayudar a que se pueda concretar una sociedad sin discriminación, una sociedad una sociedad igualitaria, sino que lo que hace es seguir habiendo que haya una desigualdad entre el hombre y la mujer. Así sea la mujer la que esté preponderante, ¿no? Igual va a haber una desigualdad. Y lo que no se quiere es que la sociedad siga habiendo una desigualdad de este ámbito. Decimos, cuando no se consideran las diferencias de género, ¿qué es lo que provoca? Que el desarrollo no sea igual para todas las personas, porque se niega que uno tenga un impacto diferenciado según se trate el otro sexo, ¿cierto? Las acciones y los mecanismos de la participación se han dirigido solamente a una parte de la población. También no se puede indicar el problema estructural que se produce, la inequidad y la desigualdad. También nos indica que va a haber una desigualdad siempre de género cuando nosotros
no indiquemos exactamente cuáles son esas diferencias que hacen que a nivel del Estado, tanto el hombre y la mujer no tengan la misma, el mismo revestimiento, ¿no? En suma, hay varias razones por las que se debe trabajar las políticas de igualdad de género o de igualdad de oportunidades con equidad de género, porque hay una persistencia de indicadores que dan cuenta de una brecha entre la mujer y el varón, con relación a la situación de pobreza, educación, salud, trabajo, etcétera. El diseño y ejecución de las políticas que apunten a la equidad nos permite modificar situaciones de injusticia y desigualdad en las que viven miles de mujeres de nuestro país. Es necesario que para lograr el desarrollo, que los asuntos de género y la necesidad de las mujeres se incorporen en la agenda las políticas institucionales, locales, regionales y nacionales que garanticen la equidad. También se exige, tiene que existir un marco normativo nacional e internacional que comprometan a los estados y, según sea el caso, obliga al Estado peruano a cumplir con el mandato de equidad de género. Como les decía, ¿no? Según sea el caso, si estamos hablando de casos de derechos humanos, obviamente que van a obligar, no solamente van a decirle al gobierno o al Estado peruano que se comprometa con implementar estas acciones, sino que van a obligar, porque va a ser algo, un ente coercitivo, el que le va a indicar que tiene que cumplir este mandato sobre la equidad de género. ¿Por qué debemos incorporar el enfoque de género en las acciones locales? Porque es un derecho humano de las mujeres, así lo hemos visto en los distintos tratados, porque promueve la reducción de la pobreza mediante programas y proyectos que respondan a las necesidades reales de la población y que contribuyan a la reducción de brechas de desigualdad de género mediante asignaciones de oportunidades de recursos, porque mejora la gestión municipal, impulsa el fortalecimiento de servicios municipales para la atención a la población en situación de vulnerabilidad y para prevención frente a la violencia de género, porque es un mandato legal. ¿Cómo debemos incorporar entonces este enfoque de género? Y para incorporarlo se tiene que utilizar la transversalidad del enfoque de género, que permite integrar de forma permanente el enfoque y el análisis de género en todos los niveles de gestión institucional, regional y local. Tiene que haber una estructura organizacional, una normativa, tiene que haber una planificación, un presupuesto de los cuales se va a dar este tipo de planteamiento. Debe ser para los servicios públicos, tiene que haber una rendición de cuentas y luego debe haber una cultura organizacional. De estos servicios ya se vienen ejecutando la asistencia técnica de los gobiernos regionales. Hay mecanismos para la igualdad de género en las entidades de gobierno nacional y de los gobiernos regionales. Esto es para una agenda dentro del 2030, todavía es a largo plazo. ¿Qué es el enfoque de género y por qué es importante? El género, como ya lo hemos hablado, es un modo de entender las relaciones humanas entre mujeres y hombres, construidas sobre la base de las diferencias entre ambos, que han generado desigualdad. Y acá hay un punto bastante controversial, que es el género. Este concepto de género lo saqué de la OMS. Dice, el género alude a los roles, responsabilidades, atributos, capacidades, espacios que la cultura asigna a las personas de acuerdo al sexo. Se constituyen culturalmente. Cuando nosotros decimos que el género solamente se constituye culturalmente, estamos dejando de lado también el sexo, que es algo fundamental dentro del género. Entonces no podemos decir que el género solamente se constituye por los roles sociales que se le da a las personas, sino que el género se va a constituir, sí, mediante los roles que se le han dado, las responsabilidades, las capacidades culturales y también sociales, pero también con la genética que tienes. Porque muchas veces tu género, tú vas a ser tal vez más efusivo, más amable, vas a tener la voz más delgada, vas a tener la voz más gruesa, ¿con respecto a qué? A tu genética, al sexo que tú, con el que tú hayas podido nacer. Entonces el género no solamente está circuncidado, no solamente está circunscrito ¿a qué?
a la cultura y a la sociedad, porque cuando circunscribimos solamente el género a la cultura y a la sociedad y a los roles sociales que se le da, entonces estamos diciendo que tú eres de ese género. ¿Por qué? Porque la sociedad te ha dado ese rol. Entonces, si cambiamos los roles sociales, tu género va a cambiar. Y ya se ha visto establecido que en muchos casos ya ha habido hasta investigaciones que no se ha dado eso. Y esa investigación fue en 1977 con dos gemelos, cuando a estos dos gemelos, que ambos eran varones, a uno se le vistió como varón normal y al otro se le vistió como mujer, y se le dieron los roles sociales de la mujer, y ese niño fue creciendo pensando que era mujer, vistiendo como mujer, teniendo los roles que la sociedad le daba a las mujeres. Sin embargo, cuando él fue grande, ¿qué hizo? Dijo, no, yo no soy mujer, no me siento como mujer, eh, mi genética no se siente como mujer, mi cuerpo no se siente como mujer, por tanto, yo decido tener el género masculino. Y luego se dieron cuenta de que le habían hecho el cambio de sexo desde que era muy pequeño, ¿no? Entonces, y con eso se comprueba que no siempre, no necesariamente el género va a estar circunscrito a los roles sociales que te pueda poner tu cultura. No siempre. Entonces no podemos dejar que esa concepción pueda seguir siendo planteada dentro de una política pública, porque las políticas públicas deben de estar basadas en conceptos, uno, normativos, y dos, conceptos que hayan sido analizados y comprobados. Y este concepto no está comprobado. A partir de la división del trabajo que se ha construido en el sistema del sexo-género, se caracterizan las relaciones de poder desigual. La desigualdad entre los géneros se naturaliza o se justifica. Aquí, dentro del enfoque de género, y porque es importante, dice que va a haber una división del trabajo, el acceso a los recursos de bienes y servicios, va a haber una toma de decisiones tanto de hombres como de mujeres, va a haber una relación de poder, va a haber conocimiento, creencias y costumbres y prácticas, y va a haber una normativa dentro de la justicia comunitaria. El enfoque de género en la política pública. Ahora, ¿cómo han enfocado lo del género dentro de estas políticas del Estado, ¿no? El Estado reconoce que la mujer y el hombre tienen diferentes necesidades, en eso todos estamos de acuerdo, no porque tengamos los mismos derechos vamos a tener las mismas necesidades, no, el hombre y la mujer tienen distintas necesidades por lo mismo que somos seres muy distintos, tenemos todo nuestro ADN distinto, tenemos todo un sistema humano distinto, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Tanto físicamente, intelectualmente, psicológicamente, somos muy distintos. Por lo tanto, en el enfoque de género, no te van a decir que el hombre y la mujer en todos sus aspectos son iguales, no, ante la ley tienen que ser iguales, pero en sí el hombre y la mujer tienen diferentes necesidades. Se tiene en cuenta la situación particular de una mujer y de un hombre, eso también. Se considera la diversidad étnica, generacional, cultural y económica. Frente las múltiples discriminación surge el enfoque allá. Nos dicen que cuando la discriminación comienza a multiplicarse, es ahí donde va a surgir el enfoque intersectorial, que va a abarcar no solamente el ámbito nacional, sino también regional y también local y municipal. Las mujeres tienen menor acceso a recursos económicos, sociales y culturales estadísticamente y más en las zonas rurales. La condición materiales de vida son distintas. El acceso al poder es desigual. Tendríamos que ver, están hablando de manera general, el acceso al poder es desigual. La valoración de la sociedad es diferente. Es importante porque busca contribuir a reducir la desigualdad existente y múltiples discriminaciones. El enfoque de género reconoce que las políticas públicas tienen impactos diferentes entre hombres y mujeres, por eso que hay que analizar cada una de las políticas públicas para ver cuáles son los impactos. Tal vez pueden beneficiar a la mujer, pero el impacto que le da al hombre es algo malo, o tal vez puede beneficiar al hombre y el impacto que le da a la mujer es sumamente malo. Entonces tenemos que ver
a cada uno cómo va a impactar esa política pública. Aportar el diagnóstico, formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Propone que estos procesos de planeación y evaluación sean participativos, ampliados a la ciudadanía, a las mujeres y a los hombres. El enfoque de género en la política pública aporta la valoración del conocimiento, aporte y visibilidad pública de la diversidad de las mujeres como ciudadanas y el empoderamiento de la mujer, teniendo como horizonte la paridad de los espacios de poder. También nos dicen que en el proceso de construcción de la sociedad igualitaria entre hombre y la mujer es necesario cambiar las actitudes de los hombres y también de las mujeres hacia las prácticas más igualitarias. Y ahí podemos ver, ¿no? Un esposo cambiando pañales, mujeres yendo a protestar, no solamente los varones. Enfoque de género en las políticas públicas. Para profundizar en el cambio del hombre y la mujer hacia la igualdad, es necesario también desmontar el proceso y discursos de legitimación social de la violencia, que es lo que habíamos hablado con esas frases o esas afirmaciones que muchas veces se dan, y eso es lo que legitima de una u otra manera la violencia de manera indirecta, ¿no? Releva los aspectos culturales e ideológicos que sustentan la desigualdad de poder entre el hombre y la mujer y señala que se requiere cambios en ese nivel para sostener los otros cambios en las otras esferas como las políticas, instituciones, normativas, etc. ¿Cómo integrar el enfoque de género en la gestión pública? ¿De qué manera se puede integrar esto? Normativamente, promoviendo diversas leyes o ordenanzas favorables a los derechos de las mujeres, que es lo que ya se está haciendo. Creación de instancias políticas, Comisión de la Mujer, en la estructura orgánica a través de las direcciones, divisiones, áreas especializadas que cuenten con personal calificado, recursos económicos e instrumentos de gestión que permitan operativizar las políticas de igualdad de género en el diseño y conducción de los procesos de planificación del desarrollo, con respecto a los procesos de presupuesto y participativos, los cuales deberían de favorecer a la mayoría y también deberían de mejorar la participación ciudadana de las mujeres y la asignación de los recursos hacia esta problemática. También el presupuesto debería ser un presupuesto sensible al género, y aquí deberíamos de ver, hace poco estaba escuchando para poder sacar la clasificación de cuánto más o menos gastaba el Ministerio de la Mujer de Argentina y el Ministerio de la Mujer del Perú, y es 4 veces de lo que gasta el Ministerio de la Mujer del Perú. Y es más, el Ministerio de la Mujer de Argentina gasta 4 veces lo que gasta el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el Ministerio del Interior el Ministerio de la Mujer de Argentina gasta 2 veces más de lo que gasta el Ministerio del Interior, que estamos hablando de las Fuerzas Armadas. Entonces, tenemos que ver la proporcionalidad. Si en realidad se le está dando tanto presupuesto al ministerio para que implemente estas gestiones públicas van a tener que ser 100% eficaces, porque si no, estamos dando dinero a algo que no va a surtir efecto, ¿cierto? Entonces, en cuanto al presupuesto sensible al género, debería de haber una observación ahí, ¿no? Una notita, un pie de página, ¿no? Para que este presupuesto vaya acorde ¿a qué? A las estadísticas o acorde a los efectos que se pueda tener. En la formación de las leyes y los servidores, eso sí me parece espectacular, y en el proceso de evaluación y rendición de cuentas. Ese es el plan de igualdad de género que se dio desde el 2012 hasta el 2017. Lo que implementaba este plan, y luego se dio el plan de género del 2016 al 2021, y lo que tiene este plan es implementar 3 cosas. Es erradicar la violencia de género en el ámbito físico, psicológico, sexual, económico y patrimonial, y también se dan modalidades, erradicar las diversas modalidades de violencia de género, que es la violencia de relación en pareja, el feminicidio, y justamente ahora, al culminar el año 2021, va a haber una evaluación de esta política, de este Plan Nacional contra la Violencia de Género, y se van a analizar las cifras que ha emitido el INEI
que son cifras que subimos en la segunda clase conversando, en la segunda sesión conversando, sobre la violencia de género, si esta violencia ha disminuido, si esta violencia ha aumentado. Entonces ahí se van a estar analizando si es que realmente este Plan Nacional contra la Violencia de Género ha tenido los efectos que se pensaron, no ha tenido ningún tipo de efecto o ha tenido efectos muy pasibles, ¿no? Muy chiquitos. También se quiere eliminar la trata de personas con fines de explotación, el acoso sexual en espacios públicos, la violencia obstétrica, la esterilización forzada, el hostigamiento sexual, el acoso político, la violencia en los conflictos sociales, la violencia en conflictos armados, violencia por orientación sexual, violencia contra la mujer migrante, violencia contra la mujer con VIH y violencia contra la mujer privadas de la libertad, es decir, en las cárceles. Este plan nacional tiene una visión, y esta visión es que la sociedad donde han eliminado patrones socioculturales discriminadores y se han establecido relaciones de igualdad entre los derechos de las relaciones de las libertades de violaciones por razones de género, raza, etnia, clases sociales, edades, orientación sexual, garantizando los derechos humanos de todas las personas y en especial de las que están en situación de vulnerabilidad, en este caso en especial de las mujeres y también de las niñas, ¿no? O de las adolescentes, o algún tipo de mujer que sufre de discriminación. El objetivo estratégico es cambiar los patrones socioculturales que producen relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género, que afecta de manera directa o indirecta a las mujeres en sus diferentes etapas, ¿no? Niña, adolescente, adulta, adulta mayor, mujeres indígenas, afrodescendientes, mestizas, mujeres urbanas, rurales, mujeres heterosexuales, lesbianas, porque a pesar de que son lesbianas, siguen siendo mujeres, trans, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres viviendo con VIH, mujeres en prostitución y mujeres privadas de la libertad en la familia, sociedad e instituciones públicas o privadas. Garantizar a las personas, disculpen, a ver. Luego nos dice que el otro objetivo es garantizar a las personas afectadas por violencia de género que perjudica principalmente a las mujeres en su diversidad, el acceso a los servicios integrales, articulados, oportunos y de calidad, destinados a la protección, atención y recuperación de las personas afectadas por violencia de género y sancionar y reeducar a las personas agresoras, ¿no? Este es el objetivo que plantea este Plan Nacional contra la Violencia de Género, que se da desde el 2016 hasta el 2021. Competencias. A ver. Aquí. Competencias frente a las políticas de igualdad de género. Tenemos dentro del gobierno nacional, el encargado es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el gobierno regional que garantice el ejercicio de pleno derecho y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo a los planes y programas nacionales, regionales y locales de su desarrollo. Ellos están encargados de formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades de competencias en concordancia con las políticas general de gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes a los gobiernos locales. Y luego dentro de los gobiernos locales vemos que van a tener como competencia el promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la circunscripción. Promover también la igualdad de oportunidades en los programas sociales de defensa y promoción de derechos. Entonces, la política nacional de género, que se dio hace poco, como les indiqué, bajo el decreto supremo 008-2019 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nos habla de tres entes.
el gobierno regional y los gobiernos locales en todos los ámbitos van a adoptar políticas, planes y programas integrados, integrando los principios de las políticas nacionales de igualdad de géneros. Luego nos dice que este programa nacional de la igualdad de género tiene las siguientes obligaciones para los gobiernos regionales y locales. Primero, implementar un sistema de cuidado para personas en situación de dependencia. Esto siempre, claro, está junto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También va a haber un acompañamiento y consejería a las familias para compartir la responsabilidad del cuidado, desarrollar relaciones igualitarias, inclusivas, respetuosas también junto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Luego nos dice en el acápice 3 que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables va a brindar los siguientes servicios dirigidos a los gobiernos regionales y locales. Asistencia técnica para la transversalidad del enfoque de género en la producción de bienes y servicios entregados a la ciudadanía por las entidades públicas, asistencia técnica para la incorporación del enfoque de género en los sistemas administrativos de gestión pública. Las políticas nacionales de igualdad de género deben concretar también el nivel local, distrital y provincial. Ejemplo, garantizar el acceso a la participación de las mujeres en los espacios de decisiones. Entonces, las políticas nacionales de igualdad de género nos van a decir que primero se va a tener que elaborar un plan estratégico. Dentro de este plan estratégico vamos a tener que elaborar las matrices de alineamiento de todos estos planes con los objetivos específicos. Luego de esto se va a tener que elaborar unos protocolos de los servicios y luego recién ahí se va a poder hablar sobre la implementación. Obligaciones en el ámbito, cumplir las normas con rango de ley, políticas y planes nacionales. Nos indica qué obligaciones tienen los niveles de gobiernos descentralizados en materia de género, y esas obligaciones es de cumplir con las normas con rango de ley, políticas y planes nacionales. Para eso tenemos distintas normas que hemos mencionado, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades, también tenemos la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varón y mujer, la Ley 31.4, que es la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en los espacios públicos, la ley 30.36.4, que es la ley para prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra la mujer y contra los grupos contra los grupos integrantes del grupo familiar, y la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. ¿Cómo se supone que se va a incorporar el enfoque de género dentro de las municipalidades? Y nuevamente tenemos nuestra pirámide, ¿no? O más o menos como un embudito acá lo hemos hecho, pero en realidad es la pirámide. ¿Cómo es que las municipalidades van a gestionar esto? Primero, teniendo en cuenta lo que nos dicen los convenios internacionales, en este caso tenemos el convenio Belén do Pará. Luego la constitución política que hemos mencionado en el artículo 1 que habla sobre, en el título 1 que habla sobre los derechos humanos. Luego la ley orgánica del gobierno regional, la ley de municipalidades. Dentro de esta ley de municipalidades se va a tener que implementar la ley de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer. Luego todos los acuerdos nacionales que ya hemos mencionado para que ellos puedan crear distintas ordenanzas municipalidades que ayuden a implementar este enfoque. Cumplir las obligaciones para los gobiernos regionales y locales. Mediante Decreto Supremo 05 de 2017, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dispone la creación de mecanismos para la igualdad de género en las entidades de gobiernos nacionales y los gobiernos regionales. También mediante la resolución ministerial 034-2019 se dispone la creación de un comité intergubernamental para la igualdad de género y la población vulnerables. Mediante la ley 30.36.4, que es la ley para prevenir y erradicar la violencia, se crea una instancia regional de concentración para promover la articulación de los sistemas nacionales en su jurisdicción, así como el Observatorio Regional de la Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar. Mediante la ley 30.314 se dispone la creación de ordenanzas contra el acoso sexual en espacios públicos, que es conocido también como el acoso callejero.
aún tienen muchos desafíos dentro de estas políticas públicas, y uno de ellos es erradicar la tolerancia, ¿no? Y reforzar la prevención. También aplicar el enfoque de género en la medida y en la proporción en que se debería de aplicar, articular, es decir, que todos, tanto el gobierno regional, local, distrital, tienen que estar todos al unísono en cuanto al enfoque y también a la protección de la mujer y las personas vulnerables. Debe haber capacitación y sensibilización, que ese es un tema bastante preocupante, porque hasta ahora no se ha llegado a sensibilizar a las personas sobre este mal que está agobiando a la sociedad, y también tienen que haber acciones programáticas y sostenibles en el tiempo, que no solamente sea de aquí a 2 meses, de aquí a un año, sino que estas acciones deben de sostenerse durante todo el tiempo, es decir, deben de seguir siendo implementadas durante todo este tiempo. También tenemos desafíos específicos con los gobiernos locales y regionales en cuanto a la implementación de las políticas nacionales de igualdad de género. Uno, fortalecimiento y funcionamiento de las instancias de concentración contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, fortalecimiento de los servicios públicos municipales, en este caso los centros de emergencia de la mujer que están en las municipalidades, deberían de atender las 24 horas, y muchos de ellos no atienden las 24 horas. Es más, a las 4 de la tarde ya están cerrados, o ahora con todo esto de la pandemia ni siquiera hay personal que esté a cargo de estos centros, pero por eso que indican que debe haber un fortalecimiento en los servicios públicos municipales de atención hacia la población en situación de vulnerabilidad, personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes, formulación de proyectos de investigación pública para la construcción e implementación de hogares de refugio temporales para las mujeres víctimas de violencia de género, justamente lo que mencionó uno de nuestros compañeros, ¿cierto? El doctor Ruperto, creo que era, o Tito, el cual indicó que lamentablemente, por más que hayan medidas de protección en cuanto a la violencia de género, las mujeres no pueden denunciar adecuadamente. ¿Por qué? Porque igual hay una dependencia del varón. Entonces la mujer denuncia, pero va a tener que regresar al mismo lugar donde está con esa persona. La mujer depende económicamente de él, entonces va a tener que al final desistirse de esa denuncia, indicar que hubo un malentendido y listo, y queda en nada. Entonces, pero si hay hogares temporales, hogares de refugio, para que esa mujer no tenga que llegar a la misma casa donde ha sido agredida, donde ha sido abusada, donde ha sido violentada, entonces este sistema va a poder ser mejor y va a poder ser genuino, ¿no? Actualmente los hogares de refugios temporales en el Cono Norte solamente existen 5 hogares de refugios temporales, 5, solo 5, y ahí hay una población muy grande de mujeres que han sido atacadas o víctimas de violencia, mujeres y sus hijos, ¿no? Y en el Cono Sur, de lo que tengo entendido, solamente hay dos hogares de refugios temporales. Entonces, sí es necesario que haya un proyecto de inversión pública para que estos hogares de refugios temporales no solamente lo ponga el Ministerio de la Mujer, sino que sea algo implementado por las mismas municipalidades, ¿no? Por los mismos gobiernos locales. Acreditación de MUNAs municipales para la atención de la población de riesgo. Eso es lo que falta implementar, tal vez en mayor cantidad. Entonces decimos, ¿cómo lograr la transversalización en el enfoque de género en la gestión pública? Las entidades públicas no existe la práctica de análisis qué impacto tendrán estas políticas a lo largo del tiempo, para el hombre y para la mujer. Muchas de las acciones están inspiradas solamente en los beneficios que se pueda dar y listo, no hay un análisis más allá. Entonces lo que se tiene que hacer es mantener y profundizar ese análisis para saber realmente en dónde radica esta desigualdad. ¿Por qué se debe de utilizar esta transversalidad del enfoque de género en la gestión pública? No dice que este es un proceso que examina la implicancia que tiene para el hombre y para la mujer
cualquier planificación, cualquier acción planificada, ya sea a nivel de legislativo, ya sea a nivel de políticas, de programas, en todas las áreas y en todos los niveles. ¿Qué va a hacer? Va a permitir integrar las necesidades e intereses tanto de los hombres como de las mujeres en el diseño, implementación, en el monitoreo y en la evaluación de las políticas y programas públicos, en todas las esferas públicas, económicas y sociales, de manera que el hombre y la mujer se beneficien igualmente. Entonces, para eso es importante esta transversabilidad del enfoque de género, para poder analizar de qué manera va a impactar estas políticas y para que estas necesidades e intereses, tanto del hombre como de las mujeres, puedan estar dentro del diseño y de la implementación de estas políticas y al final el resultado pueda ser algo beneficioso y igualitario para el hombre y para la mujer. También se tiene que tener en cuenta la definición de agenda. Actualmente se lleva una agenda de la mujer, así es denominada. Es una plataforma de acción, un documento que contiene las propuestas en relación de los derechos de las mujeres, responde a los intereses estratégicos y necesidades de las mujeres y se construye sobre la base de la identificación de las brechas de género, las problemáticas específicas de las mujeres. La agenda de la mujer debe recoger los temas priorizados en los horizontes de tiempos y marca el norte de hacia dónde debemos de ir. En la base de, en la base de la incidencia o vigilancia en relación a las normas, políticas públicas, programas, servicios a nivel local, regional y nacional. Justamente quería tocar este tema, ¿no? Cuando hay una agenda, ahora tenemos la agenda de la mujer, que son todas las normas dirigidas especialmente a la protección de la mujer, a la protección y a equiparar esa desigualdad que hay entre la mujer y el hombre. Pero cuando esta agenda tal vez es trastocada, cuando estas políticas públicas no apuntan a resolver un problema, sino que crean otro tipo de problema. Y como les estaba hablando sobre el lenguaje inclusivo, dentro de las políticas de género, también estas políticas de género se han dado a nivel nacional, como les indicaba, y dentro de indicar que está dentro del nivel nacional, se da en todo ámbito, tanto en la educación, tanto en la sociedad, en los programas que se puedan crear, y dentro de la educación también se ha dado una educación que tenga una igualdad de género. Esto se dio en el 2019, ya que querían hacer el cambio de la currícula escolar de los niños, que esta currícula escolar tenía que ir guiada a una currícula con perspectiva de género, donde tenía que haber un lenguaje inclusivo y donde, es más, el Estado iba a educar a los niños en cuanto a esta perspectiva de género, indicándole qué cosas eran moralmente buenas y qué cosas no lo eran, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que ya hay un deslinde. Aquí podemos ver que ya la política de la igualdad de género para poder equiparar tanto al hombre como a la mujer ya comienza a retorcerse, ya comienza a tener otro tipo de connotación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el Estado, en cuanto a sus funciones, tiene que tener funciones muy delimitadas. Mientras más Estado haya, más caos hay, porque el Estado no es un buen administrador, ¿no? De todo lo que tiene. Entonces, por eso que el Estado plantea y ejecuta políticas públicas delimitadas, ¿no? Veo el problema, trato de crear una alternativa, una solución a ese problema y lo ejecuto. Pero si yo veo un problema y pienso que ese problema está en todas partes, y pienso que ese problema se crea desde la educación que reciben los niños, entonces yo voy a querer inmiscuirme y voy a querer educar como el Estado quiere. Entonces, y ahí nuevamente vamos y decimos, ¿no? Cuando comienzo yo a proteger derechos y cuando comienzo yo a desproteger, los derechos o tal vez a vulnerar estos derechos.
¿Cuándo pasa eso? Cuando yo comienzo a vulnerar los derechos de las demás personas. Cuando yo comienzo a vulnerar como Estado los derechos de tal vez los niños o los padres de familia. Y es aquí donde se da. En esta currícula escolar con perspectiva de género, en donde indican que debe haber una implementación, uno, de un idioma inclusivo dentro del manual y los libros que se le dan. Y como decimos, hasta ahora no tenemos un concepto de que es un idioma inclusivo, solamente sabemos que un idioma inclusivo es algo que no excluye. Por lo tanto, que podría excluir a una persona. Es decir, que los niños tendrían que aprender braille, tal vez, que los niños tendrían que aprender a hablar de manera cognitiva para poder llegar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo de autismo. ¿De qué manera vamos a implementar esto? Entonces, no lo explica, tampoco lo explica en el manual, tampoco lo explica en este decreto que sale para poder cambiar esta currícula, y es por eso que se hace una acción popular. Los padres de familia, al ver que el Estado quiere educar a sus hijos, porque no solamente habla sobre la implementación de este lenguaje inclusivo, sino también habla de que el Estado va a educarlos, va a indicar qué cosas son moralmente buenas y qué cosas no son moralmente buenas. Y eso, la moralidad es algo que se deja a los padres, ¿cierto? Porque los padres es los que te van a enseñar los principios, como siempre hemos dicho, ¿no? Como siempre se ha dicho, los principios vienen de casa, la educación en la escuela, pero los principios de casa. Entonces, si tú sabes que robar, que matar, que insultar y todo lo demás es malo, es porque los principios vienen de casa y los refuerzas en la escuela. Entonces, si yo le quiero hablar de sexo a mi hijo, lo tengo que hacer en casa porque va a ir o se va a hablar de sexo teniendo en cuenta los principios que tiene esa persona, la religión, la connotación cósmica, psicológica que pueda tener la persona, y eso se lo va a reflejar a sus hijos, porque para eso tiene su patria potestad, porque para eso son los encargados. Como hablábamos en la clase pasada, la familia es el núcleo de la sociedad, por ende, 100% el Estado protege que la familia críe y que el niño se conserve dentro de una familia. Por lo tanto, también se le tiene que dar la misma protección a los padres de familia en cuanto a la educación. Pero si yo como Estado te voy a decir, ¿sabes qué? Tus principios, que pueden estar basados en principios religiosos, que pueden estar basados en principios psicológicos, que pueden estar basados en principios científicos, no son válidos, porque los principios que van a prevalecer son los principios que yo como Estado le doy de manera coercitiva. Entonces, aquí estamos vulnerando el derecho de los padres y también el derecho de los niños a ser criados dentro de los parámetros de la familia. Entonces, ¿cuándo comenzamos a plantear que una política pública no está dando los resultados adecuados? ¿Cuándo? Y esto mismo se hizo en Argentina y en Costa Rica, y en República de Panamá también, implementar esta perspectiva de género. Bueno, ellos no le dicen perspectiva de género, le dicen enfoque de género, otros le dicen ideología de género, pero se implementa esto en las mallas curriculares y tienen una culminación bastante distinta a lo que tal vez se podría pensar, ¿no? Tal vez se piensa que con la perspectiva de género, es decir, que el Estado indique qué cosa es moralmente bueno y qué cosa es moralmente malo a los niños, y que se le explique que el género solamente son por las costumbres o los títulos o la perspectiva en que la sociedad te ha dado. Entonces, cuando yo comienzo a decirle eso al niño, en vez de que baje, que debería de ser, ¿no? En vez de que baje lo que es el acoso dentro escolar, lo que es la violencia dentro de los niños, el bullying, que baje los índices de mortandad, de suicidios, lo que pasa es todo lo contrario. Cuando dejo que el Estado comience a dictar las normas que son moralmente buenas o moralmente malas, lo que pasa es que hay
que todas las cifras, como se ha visto, como les digo, en estos países, han subido de manera demasiado grande. Es decir, lo que en Argentina se tenía que 0.5% de la población estudiantil se suicidaba al año, 0.5. 0.5 subió a 1.10 de la población estudiantil al implementar esto. Luego, en cuanto a la discriminación y al abuso o al bullying, el bullying ha subido al 25.6%. 25.6. No estamos hablando de que ha disminuido en un punto o que ha aumentado en un punto, en 2 puntos, en 3 puntos, no. Ha aumentado en casi el doble de lo que antes había. Entonces, se tiene que analizar si realmente dejar que el Estado inmiscuya en la educación o se inmiscuya en los parámetros o en los principios que debería de tener la familia, que debería de estar dado por los integrantes de la familia, cuando dejamos que el Estado inmiscuya, ¿es algo favorable o es algo desfavorable? Y a pesar de ver las cifras y no nos damos cuenta y no cambiamos el parámetro, porque yo creo, sí, definitivamente, estoy de acuerdo que para que aquí un poco he citado lo que hablan en la sentencia, que al final se declaró no al lugar, así que igual seguimos legislándonos bajo este enfoque o perspectiva de género en nuestras mallas educativas, por si no lo sabía, así lo es. Entonces, aquí están un poco las estadísticas que le decía sobre la violencia que han sufrido dentro de la violencia física, la violencia psicológica, ¿no? que se ha podido sufrir. Si es que realmente baja, si es que realmente aumenta, si es que estas políticas están siendo de utilidad, no lo están siendo. Como les indicaba, las políticas del enfoque de género es muy útil dentro de la normativa y teniendo una perspectiva específica. Cuando nosotros queremos que tal vez las políticas públicas no tengan una perspectiva específica, sino que todo queremos indicar que el enfoque de género va a resolver todo, ahí nos estamos equivocando. El enfoque de género puede resolver algo, tal vez es una de las medidas que se debe utilizar, sí, para lograr la igualdad entre el hombre y la mujer, pero creo que eso no lo es todo. Para llegar a que haya una igualdad entre el hombre y la mujer, necesitamos de un estudio mucho más profundo. Necesitamos de indicar qué es lo que realmente hace esa desigualdad o qué es lo que realmente hace que haya esa violencia en contra de la mujer, ¿no? Cuáles son los parámetros que realmente no se han enfocado en los problemas psicológicos que puedan haber. ¿Por qué? ¿Por qué tanto bullying? ¿Por qué tanta violencia? ¿A qué se debe? ¿Solamente a una discriminación estructural? ¿Realmente creemos que la violencia se debe solamente a una discriminación de antaño contra la mujer? Porque es más, actualmente la violencia que vive el hombre es muchísimo más grande que la violencia en contra de la mujer. Es decir, de cada 10 hombres, uno de ellos ha sufrido, ha muerto a causa de violencia, 5 de ellos han sufrido robos a mano armada. Entonces, son cifras que nos dicen que hay violencia y no tiene que ver con el género, que cada vez la violencia está aumentando y no tiene que ver con la discriminación que haya hacia una población en específica, sino que tal vez tenemos que analizar de manera más amplia y dejar de ponernos el velo internacional de los derechos humanos para poder analizar a qué se debe esa violencia, a qué se debe de que no solamente en los países latinos hay esa violencia, sino que en todo el mundo la violencia, a pesar de que se están tomando las medidas y los programas sociales y los convenios internacionales sobre la equiparidad de género, a pesar de eso haya tanta violencia. Y es que tal vez hay problemas mentales que no se están tratando. En el Perú no hay un instituto especializado para problemas mentales. No hay o no se ha inscrito, que debería de hacerse, ¿no? Dentro de una política pública, que todos los colegios estatales tengan un psicólogo, por lo menos
un psicólogo en turno mañana, un psicólogo en turno tarde, un psicólogo para tal pabellón, un psicólogo para el otro pabellón, que no se da en absoluto. Ni siquiera hay un consejero estudiantil. Es más, los tutores, los pseudo llamados tutores, son los mismos profesores que hacen de tutores, pero no es que hayan llevado un curso de especialización, un curso de sensibilización, un curso de psicología para que puedan aconsejar adecuadamente a esos jóvenes. Porque esos jóvenes son los que crecen y luego, ¿qué hacen? Matan, violan, se aprovechan. Entonces, si nosotros realmente solamente nos enfocamos en que hay una discriminación contra la mujer y ahí cerramos todo y pensamos que la violencia es por eso nada más, estamos siendo o muy ingenuos o no queremos realmente darnos cuenta que hay algo más, ¿no? No solamente los problemas psicológicos que albergan hombres y mujeres, sino también los problemas en cuanto a la estabilidad emocional, los problemas en cuanto a las bebidas. El Perú es uno de los 5 países en donde hay más alto nivel en consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, de sustancias estupefacientes. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Ha aumentado tal vez? ¿Desde los cuántos años ya los jóvenes toman y le parece algo normal? Es más, hasta toman con los padres de familia. Entonces, tenemos que analizar todas esas causales para poder ver qué es lo que realmente está pasando, por qué la violencia está aumentando. Factores de frustración, exactamente. A ver, disculpen que recién me he dado cuenta de los chats. El machismo sí es algo que sí hay, que sí existe, que sí con el enfoque de género se puede desarraigar el machismo, que es una cultura, ¿no? No podría decir una cultura patriarcal, ya que en una cultura patriarcal indiquemos que en el Perú, más que todo, hay una cultura del matriarcado, donde la mamá es la cabeza del hogar, donde la mamá es la que suple las necesidades, y que más bien el papá es el que muchas veces deja de lado sus obligaciones y sus responsabilidades. Por eso que hay tantos juicios por alimentos. Entonces, cultura patriarcal no. Cultura machista puede ser, sí, que se tiene que desarraigar poco a poco, sí, y también hay un factor de frustración que genera cada uno y en la muestra de la realidad. Sí, es verdad, es verdad. Em, entonces hay distintos factores que se deben de analizar. Y no solamente se debe de quedar con las recomendaciones que se hagan de manera internacional, ¿no? Porque sí, son muy buenas las recomendaciones a nivel internacional, pero yo creo que necesitamos un análisis más amplio, necesitamos un análisis más a profundidad y un análisis que vaya acorde a nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad del Perú? Y entonces, acorde a eso, podemos crear distintos tipos de políticas públicas para que se pueda desarrollar todo esto con mayor cabalidad. Porque si no, lo único que vamos a estar es dando vueltas en el mismo eje, gastando recursos, gastando planes, gastando implementación, cuando no vamos a llegar a tener los efectos que realmente queremos, ¿no? Y como les indicaba, al final, cuando implementamos una política internacional basada en derechos humanos, como Estado perdemos perdemos esa autoridad que tenemos, ¿no? Esa hegemonía que tenemos, la perdemos. ¿Y qué pasa? Y comenzamos a tener una globalización. Entonces, cuando a mí no me gustan las leyes de un país, ¿yo qué puedo hacer? Irme a otro país. Pero si estamos en un mundo globalizado, ¿qué pasa? Que yo me quiero ir a otro país, pero en ese país, como acatan las leyes internacionales más que sus leyes nacionales, siempre voy a estar a merced de las leyes internacionales. Entonces va a haber un estado en donde todo va a ser igual, donde todo va a ser hegemónico y nadie va a poder opinar distinto. ¿Por qué? Porque ya se ha hegemonizado, es una cultura hegemónica, es una cultura de la igualdad. Y está mal el decir que eso no es bueno, ¿no? Está mal, va en contra de muchas veces
de las relaciones diplomáticas, decir que como Estado estamos perdiendo el poder, ¿no? Como Estado estamos perdiendo nuestro mismo poder de poder ejercer y hacer valer nuestra legislación antes que las legislaciones internacionales. Y como le decía, si es que los derechos humanos, la violencia contra la mujer es una afectación a los derechos humanos, entonces, ¿cuándo va a ser una afectación a los derechos humanos en cuanto a los niños? ¿Cuándo va a ser una afectación a los derechos humanos? ¿O en qué momento también la Corte Internacional de los Derechos Humanos va a equiparar el aborto como derechos humanos y vamos a tener que implementarlo a pesar de que tal vez nuestro ordenamiento no está a favor de eso? Cuando tal vez la ideología de género como tal en cuanto a los niños y adolescentes, porque la ideología de género en cuanto a la implementación del niño abarca, es bastante amplia, es muy, muy amplia, cuando también se debe equiparar como derecho humano y lo vamos a tener que ejecutar obligatoriamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, ya se ha dado una ley en donde el niño pierde su identidad como tal, porque apenas nace, no se le identifica con un sexo, sino que lo dejan sin nada. El niño no tiene sexo hasta que el niño decida a los 8 o 9 años qué sexo quiere, hasta que el niño decida si él quiere ser hombre o mujer. Y con esa lógica, pensando en esa lógica, cuando, como les decía, ¿no? Cuando ya se le quita la potestad al padre a decidir en cuanto a la patria potestad que tiene sobre el hijo y se le da al Estado esa autoridad, con esa lógica yo podría decir, ¿cuántos de ustedes, tal vez, yo todavía no tengo hijos, pero cuántos de ustedes que tal vez tengan hijos, le dicen a su hijo que ellos se pueden ir a dormir a la hora que quieren? Dice, hijo, ¿quieres ir a dormir? Ah, no, no quieres. ¿Quieres irte a dormir a las 2 de la mañana? Vete a dormir. ¿O cuántos de ustedes dejan que sus hijos elijan su comida? Si no les dejamos elegir, o si no dejan elegir cosas tan básicas como es ir a dormir, la elección de sus alimentos, porque sabemos que no van a elegir bien, porque van a querer puras golosinas en vez de verdura, o porque se van a querer ir a dormir, no sé, cuando termine su dibujo preferido, en vez de dormir sus 8 horas, ¿cómo es posible que entonces podamos dejar a su elección su sexualidad? Cuando eso ellos lo deberían de elegir, ¿cuándo? Cuando sean personas conscientes. Y para ser una persona consciente, según nuestra Constitución, ¿y cuándo es? A los 18 años. Cuando psicológica y físicamente somos conscientes de los actos que estamos trayendo. Entonces, y eso solamente el que yo decida si quiero ser de género femenino o masculino, no implica solamente la elección y el nombre y el que lo puedan poner en mi DNI. No, no. Eso implica que si el niño, si es varón, dice que quiere ser de género femenino, implica que el Estado, no importa que sus padres quieran o no, el Estado está facultado, ¿para qué? Para que el niño pueda tener un programa de hormonización. Es decir, los niños comienzan a adquirir hormonas desde muy pequeños y es más, a los 15 años pueden hacer el cambio de sexo, sin permiso ni autorización de los padres. Es decir, pueden mutilarse sin permiso ni autorización de los padres. Pueden tener una operación de alto riesgo, porque eso es el cambio de genitales, porque no hay un cambio de sexo, solamente de genitales, sin autorización de los padres. Entonces ahí ya perdemos la perspectiva de lo que era una política pública. ¿Por qué? Porque dejamos que el Estado comienza a entrometerse dentro de las cosas privadas que solamente le pertenecen a la familia. Cosas privadas que solamente le pertenecen al que tiene la patria potestad del niño y no al Estado. Entonces, cuando una política pública pierde esa perspectiva y muchas veces quiere dar derechos, pero quitando otros derechos. Cuando las políticas públicas lo que deben de hacer es dar mayor derechos y darle al que ha perdido el derecho mayor derecho, no es quitar tu derecho. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar siempre dentro de una política pública. Y bueno, esto es lo que teníamos el día de hoy. Muchas gracias por la atención brindada.
No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no, vamos a dar por finalizada esta sesión. ¿Nada? Ok, entonces yo dejo a Henry para que pueda dar por finalizar esta sesión. Muchas gracias, Ahora, chicos. sin más, Muchas gracias por la dejo invitación. una vez más la oportunidad de haber acompañado este diplomado. Doctores, muchas gracias por su participación. Doctora Natalia, una vez más, reitero mis felicitaciones, mi agradecimiento a su predisposición de acompañar este diplomado. Culminamos la sesión de hoy y nos vemos el próximo viernes. Doctora Muchas Natalia, gracias. gracias. Buenas noches. Hasta Doctores, luego. muy Buenas buenas noches. noches. Hasta luego.